Está bien, bienvenidos a la serie de Quick Media Come Follow Me. Vamos a abordar las secciones 133. Vamos a centrarnos en la sección 133. Hay algo que me gustaría hacer que podría ser un poco diferente de lo que hacemos habitualmente, donde nos adentramos en el texto. Vamos a analizar otros textos y ofrecer contexto sobre sección 133 aquí. Vamos a incluir a Isaías bastante y vamos a incluir la idea de la doctrina de Cristo que cubrimos bastante. La benevolencia de Dios o la de nosotros, bajar juntos. Sujetados a la barra, nos acercamos al árbol de la vida inclinándonos. Estar por debajo de los demás. La forma en que se mencionaba en tiempos antiguos para soportar las cargas de los demás. Te rebajas para poder ayudar a otros. Es importante entender eso. Vamos a ver algunos paralelismos aquí entre algunos de estos diversos áreas de las Escrituras. Y eso es lo que realmente quiero abordar. Algo que es muy emocionante. Puede ser de cualquier forma. Si no has hecho esto antes, es observar las Escrituras modernas, y especialmente algo como Doctrina y Convenios, y ver cómo esto juega con el Antiguo Testamento, regresando al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero especialmente el Antiguo Testamento. Mientras nos alistamos para entrar en el Antiguo Testamento aquí en un par de meses, esto es importante ver, creo, y entender el mensaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, incluidas las profecías, sobre todo Isaías. Y eso está presente en la sección 133. Quiero discutir esto contigo. Verás en la sección 133 que en el resumen dice que esta sección fue añadida por primera vez al libro de Doctrina y Convenios o el libro de Mandamientos, como se llamaba antes, como un apéndice, y luego se le dio un número de sección que es 133. Entonces, esto era un apéndice, tenlo en mente. También a la Doctrina y Convenios, que es la sección 1. No es la primera en cronología, pero sí en importancia. Y si ves estas dos cosas como marcadores, o como extremos de un libro, sección 1 seguido de sección 133. Con lo que tenías, creo que fue en 1835, cuando salió la primera edición del libro de Mandamientos, hay algo interesante, especialmente en cómo esto se conecta con el Antiguo Testamento de la sección 1 y la sección 33. Así, la sección 1 es la intro y la sección 133 es el final. El apéndice de la Doctrina y Convenios antes de las secciones adicionales. Vamos a ver esto un poco. Quiero repasar algunas cosas en el texto, pero lo que realmente quiero tratar aquí es cómo esto se refiere al Antiguo Testamento repetidamente. Puedes ver aquí, al abrirse, escucha, oh pueblo de mi iglesia, dice el Señor, y escucha la palabra del Señor, el DBR del Señor, sobre ti. El Señor que vendrá a su templo, este es el tema. El Señor que vendrá al mundo con una maldición para juicio. Así que hay dos cosas que observar aquí. Primero, que descenderá sobre el mundo. Una forma de verlo es la condescendencia y el hecho de bajar. En este caso, se utiliza de una forma que implica bajar al mundo. Es uno, de juicio, derecho y una maldición. Y ese será el tema aquí. Es curioso porque esta revelación se ofrece en respuesta a varios líderes de la Iglesia que desean saber más sobre lo que pueden hacer, lo que hay que hacer. Y sin embargo, esto se manifiesta más como un llamado a la acción hacia el mundo, para ir al mundo porque el mundo está en pecado, y porque el juicio se acerca y es mejor que cuidemos las cosas, y debemos avanzar con el trabajo debido a las calamidades y el pecado del mundo. En Babilonia, como se dice aquí en esta parte. Así que no obtenemos lo que podrías pensar que obtendrías en respuesta a estas preguntas y deseos de los líderes de la Iglesia aquí. Bajemos al verso 3, y aquí es donde se vuelve bastante interesante. Porque Él desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los rincones de la tierra verán la salvación de su Dios. Así que esto se refiere nuevamente a
Isaías 52 y 53. Podríamos decir, ¿verdad? Y llegaremos allí en un momento. Pero primero quiero bajar un poco más en esto. Verso 4. Veamos qué hay si hago clic en esto. No solemos hacer esto. Aquí está Isaías 52:10. ¿Es cierto? Muestra tu brazo santo. Isaías 12:2 y 52:10 nos ofrecen salvación. Por lo tanto, prepárense, prepárense. Recuerden que esto es un llamado que se repite en el libro de Isaías, ¿verdad? Esto es, y creo que Malaquías también, pero prepárense, prepárense, oh mi pueblo, santifíquense, júntense, oh pueblo de mi iglesia. El templo es el centro de reunión. Sobre la tierra de Sión, todos los que no han sido mandados a esperar. Verso 5. ¿Cierto? Esto es separarse en esta reunión. La reunión es una separación del mundo. Verso 5. Salgan de Babilonia. Límpiense los que llevan los utensilios del Señor. ¿A qué se refieren estas referencias? Vamos a Babilonia y veamos qué encontramos. Alma. Doctrina y Convenios 116. Vamos a eso en un momento. Pero 116 es crucial. Introducción en Doctrina y Convenios aborda mismos temas. Lo que encontramos en la sección 133. Babilonia, incluso Babilonia la Grande, que caerá. Y un gran edificio. ¿O es también la Torre de Babel? Eso representa esas cosas. Vamos a mantenernos limpios al llevar los vasos del Señor, como se menciona en Isaías 52:11. Si escuchas el podcast, seguramente vuelves a Isaías, sobre todo a los capítulos 52 y 53. Porque estos son realmente los puntos centrales para entender gran parte del Nuevo Testamento, para entender las Escrituras modernas, para entender el Libro de Mormón en su totalidad. El Libro de Mormón se enfoca en Isaías 52 y 53. Isaías 52, 7, 10 especialmente. Este es el versículo 11, el siguiente. De acuerdo, versículo 6. Llamen a sus asambleas y hablen entre sí y que cada hombre invoque el nombre del Señor. Podemos volver y ver. Malaquías 3:16. Recuerda a él. Tú tienes escrituras en Joel, escrituras en Malaquías, escrituras de Isaías que son referenciadas por Moroni visita a José en su habitación. Esto no es nuevo, ¿verdad? Al inicio del libro de Mormón, en los Doctrinas y Convenios, hay algo parecido, y en el apéndice hay algo que Moroni sigue refiriendo. Está relacionado con el templo, se refiere al fin de los tiempos. Está relacionado con el cumplimiento de las escrituras de los profetas antiguos. Solo un par más. Sí, en verdad os digo de nuevo, ha llegado el momento. Cuando la voz del Señor es para ustedes, salid de Babilonia, reúneos de entre las naciones, ¿verdad? Nuevamente, la reunión de Israel es una salida de Babilonia. Ese es un evento simultáneo. Reúneos de entre las naciones, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Y podemos ver aquí que esto es una referencia a Zacarías 2, 6 y 7, ¿verdad? Oh, salid y huid de la tierra del norte, dice el Señor, porque os he esparcido como los cuatro vientos del cielo, dice el Señor. Libérate, oh Sión, que vives con la hija de Babilonia. Así que puedes ver que esto es. Tienes escrituras contemporáneas siendo entrelazadas con los profetas del Antiguo Testamento. Después podemos bajar aquí al versículo 8. Manda a los ancianos de mi iglesia a las naciones distantes, a las islas del océano, las tierras extranjeras, primero a los gentiles y luego a los judíos. Versículo 9. Que las fronteras de mi pueblo se extiendan. Luego, en el 10º capítulo, exploramos el Nuevo Testamento. Oigan el llamado, despierten, levántense y salgan a recibir al novio. He aquí, el novio viene, salgan a su encuentro. Prepárense para el día glorioso del Señor. Y luego, mucho más sobre estar preparados. Preparen el camino del Señor y hagan su senda recta, porque la hora de su venida está próxima. Eso es Isaías, por supuesto.
Es curioso que el Cordero sea mencionado en el monte Sión en Apocalipsis 14, y con los 144,000 se encuentra en Apocalipsis. Claro, el término el Cordero se usa con Juan el Bautista, quien clama en el desierto: preparen el camino del Señor y hagan su senda recta. Todo es coherente. Después obtendremos mucho más de Isaías y del libro de Apocalipsis. Claro, aquí quiero mencionar a Joel. Así que, sin detallar la sección 133, observamos lo mismo. Es una referencia a los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y al juntar donde estamos, en estos días es crucial unir a Israel y dejar Babilonia atrás, y acudir a Sión, al templo. Ahora, antes de continuar aquí, vamos a cubrir los versículos del 56 al 59. Hablemos del 56 al 59 en la sección 133. Quiero mencionar Doctrina y Convenios 1 y verás similitudes. Esta es la introducción. Pero quiero destacar algo específico. Comienzas aquí con: escuchad, gente lejana, y vosotros en las islas del mar, escuchad juntos. Esto es muy similar a Isaías. En el segundo versículo, porque la voz del Señor es para todos, y no hay quien se escape. Y no hay ojo que no vea, ni oído que no escuche, ni corazón que no sea tocado. Todo esto proviene de Isaías. En Isaías 52, recuerda. 8. Justo ahí en esa área de 7 a 10, 52, de 7 a 10, lo obtenemos, y cada ojo verá. Es lo mismo. No hay ojo que no vea. Aquí no hay oído que no escuche. Esto también se refiere a Isaías 52, justo en la introducción de la Doctrina y Convenios. Y luego obtenemos esto, y es importante verlo en el verso 4, y la voz de advertencia será para todas las personas. Por los labios de mis discípulos, o mis siervos, a quienes he escogido en estos últimos días, y ellos saldrán. Y nadie los detendrá, porque yo, el Señor, les he mandado. Y así, todo esto se une, y el Señor dice aquí, en el verso 6, aquí está mi autoridad. Verás que al principio de Isaías 52 se habla de... Smith afirma que 52.1 es acerca del sacerdocio, especialmente mirando el sacerdocio en el templo. Así que él dijo, aquí está mi autoridad y la autoridad de mis siervos. Él tiene a mis siervos aquí. Y mi prefacio al libro de mis mandamientos, a la Doctrina y Convenios, que les he dado para que lo publiquen. Para publicar, como para publicar. Nuevas en 52.7, ¿cierto? A ustedes, oh habitantes de la tierra. Aquí obtenemos más en el verso 12 de preparaos, preparaos. Y luego justo aquí, en el verso 14, y el brazo del Señor será manifestado, y se aproxima el día en que quienes no prestan atención a la voz del Señor ni a la de sus siervos, ni hagan caso a las palabras de los profetas y apóstoles. 3 cosas serán quitadas del pueblo. Esto es muy importante de notar, porque se han desviado de mis leyes y han roto mi pacto eterno. Esto es lo que pasa en Isaías. Esto es lo que le sucede a Jeremías en el tiempo de ley. ¿Por qué es tan interesante? ¿Cómo se conecta todo esto? De nuevo, está directamente relacionado. Isaías 52 y 53 son destacados. Vamos a llegar allí en un momento, pero primero quiero que veas algo más. Esto es muy importante. Creo en entender. Esto no es José Smith, es el Señor quien está hablando. Mira lo que dice en 19. Las cosas frágiles del mundo se manifestarán y derribarán a los poderosos y fuertes. Que el hombre no debe aconsejar a su prójimo ni confiar en el brazo de carne, ¿verdad? Es el brazo del Señor que será revelado. No confiamos en el brazo de carne, sino en las cosas frágiles del mundo. Saldrá y derribará a los poderosos y fuertes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Bien, ve el versículo 20. Pero que todos puedan hablar, y esto es. Creo que esto se conecta con las cosas débiles del mundo. Pero que cada hombre pueda hablar en el nombre de Dios el Señor, incluso el Salvador del mundo. ¿Verdad? Él simboliza las debilidades del mundo,
pero no por ser débil, sino porque se hizo humilde. Esa es la doctrina de Cristo. Él afirma que los débiles y simples puedan proclamar la plenitud de mi evangelio, hasta los rincones del mundo y frente a reyes y gobernantes. ¿Qué pasa aquí? Versículo 24. Estos mandamientos se dan a mis siervos en su debilidad, según su forma de hablar, para que puedan comprender. Así que esto se centra en la idea de hacerse humilde o tener las cosas bajas, las cosas débiles, ser las cosas que son elevadas y que al final prevalecen. Bueno, eso es lo que son las canciones del siervo. Son las canciones del siervo en Isaías, en particular el siervo sufriente en el capítulo 53. Que recibimos estas menciones para escribir en los capítulos 52 y 3. Así que si voy a Isaías 52 y abrimos con despierta, despierta, ponte tu fuerza, oh Sión, ponte tus bellas vestiduras, oh Jerusalén, esto se refiere a asumir el sacerdocio. Él habla de las vestiduras, piensa en las vestiduras del sacerdocio y en el templo. Todo esto está relacionado. Aquí es donde se reúne la gente. Haz tus pactos. Reúne, ya sabes, a Israel en el templo. Y luego comenzamos a entrar en la idea de la redención. ¿Y cómo ocurre la redención? Ocurre a través de Cristo. Haciéndose pequeño, bajo nosotros, nos redime. Así que entendemos que, así dice el Señor, os habéis vendido sin razón, y seréis redimidos sin dinero. Y aquí llegamos a 7 a 10. Y aquí en 7 a 10, cuán hermosos sobre los montes son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica paz, que trae buenas noticias de bien, que proclama salvación. En hebreo, eso es Yeshua, o Josué o Jesús. No significa que se refiera a Jesús mismo, pero creo que hay un motivo para que se le llame Jesús, que dice a Sión, tu Dios reina. Y luego el verso 8, tu atalaya levantará. La voz, eso es crucial. Hablamos de la fragilidad de las cosas, profundizando más en Isaías del Antiguo Testamento. El concepto de humillarse y de las cosas frágiles del mundo, y luego ser alzado. Esas cosas son muy relevantes, conectadas. En la doctrina de Cristo, recuerda que levantado es la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es levantada. Tenemos menciones de eso en el Nuevo Testamento, también en el libro de Mormón, en muchos lugares, más de lo que creemos si lo buscamos. Pero este es el término del verbo nashar, en el idioma hebreo, y significa elevar, pero también implica transportar o llevar un peso. Y también se traduce como perdonar. Puede tener los tres significados. Pero levanta la voz, con la voz juntos cantarán, porque verán, de ojo a ojo, cuando el Señor restaure a Sión, la reunión de nuevo, cuando Sión sea reunida. En el versículo 9, ha redimido a Israel. Y luego aquí está el brazo. En el versículo 10, el Señor ha desnudado su santo brazo ante todos los pueblos. Y todos los extremos de la tierra verán la salvación, Yeshua, de nuestro Dios. Entonces, ¿qué destaca en Bebe 7 a 10? Vamos rápido a la 11. Hay una referencia directa en la sección 133. Partid, partid, salid de la cerca. No toquen cosas impuras. Es como abandonar Babilonia. Salid del medio de ella, Babilonia. Limpios los que lleváis los utensilios del Señor. Así que el sacerdocio, o todos nosotros, vamos al templo y llevamos las vestiduras del sacerdocio, las túnicas del sacerdocio. Rápidamente lo revisaré más cuando lleguemos a Isaías. Pero esto es sobre el Salvador. ¿Cierto? Qué hermosos son los pies de quien trae buenas nuevas sobre los montes. ¿De quién son esos pies? Primero, los pies del Salvador. Segundo, los pies del profeta. Es lo mismo. Y número 3, son nuestros pies. Somos salvadores en el monte Sión, así nos dicen. Y así. Esta es la doctrina de Cristo. Las buenas nuevas aquí son las buenas noticias. Es el Evangelio de Jesucristo, que es que Él nos ama. Y
A través de ese amor se humilló. Así es como muestra su amor. Se humilló por debajo de todos nosotros. En Getsemaní, en la cruz, y luego fue elevado. Elevado. En la resurrección. A menudo ves que la interpretación bíblica de el poder político en Isaías 52:7. Es un poder político, ¿no? Un poder político, de 7 a 10, ¿cierto? Y el brazo del Señor es su poder militar. Así es como se usa a menudo. Entiendo cómo eso puede ser parte de esto. Es todo lo que se hará mediante el poder de Dios, ya sea guerra o cualquier otra cosa, se podría decir. Es de Él llevando su brazo, ¿verdad? Levantando su brazo. Pero creo que debes examinar más de cerca dónde está esto. En Isaías. Y que estamos justo antes del comienzo de la canción del siervo que sufre. Empieza aquí en 52.13. Mira, mi siervo actuará con prudencia. Él será elevado, y será exaltado y muy elevado. ¿No? Todo esto se relaciona con el levantamiento del brazo del Señor. Después pasamos a la idea de que muchos fueron apedreados, su aspecto más desfigurado que el de cualquier otra persona. Ahora vamos a hablar sobre el siervo que sufre. Pero aquí estamos hablando de ser exaltado. Hablamos del poder del brazo del Señor siendo revelado. La fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Si lo consideramos en este contexto, puede ser el amor de Dios. Esto es lo que supera todo. La debilidad, por así decirlo. Las cosas débiles. El nacimiento de Cristo en un establo. Es parte de reflexionar sobre eso, su humildad. Su ser. Perseguido, golpeado y maltratado, y encadenado, escupido y crucificado. Se trata de su humillación. ¿Verdad? Mostrándose como débil, pero luego tomando eso y superando todo. Ves a los profetas hablando continuamente de sus debilidades. Esto para mí es crucial. No es solo algo que mencionan por humildad. Creo que también es cierto. Es esencial para su posición. Entender este proceso de humillarse, de humildad. La doctrina de Cristo. En el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro informe? ¿De quién es el informe? Hablamos del informe de aquellos que traen la paz y buenas nuevas. ¿Verdad? Este es el Señor. Estos son los profetas que lo representan y somos nosotros, sus seguidores, en la doctrina de Cristo. Abinadi nos dice que esos pies en la montaña, en 52.7, son esas tres cosas. Y así, el siervo sufriente, si lo miramos de esa manera, no es solo el Salvador, aunque lo es. No es solo una profecía sobre el Salvador. Pienso que esto es un ritual que habla de Cristo y lo que le sucederá, pero también es un principio que los profetas siguen y que debemos hacer. En el sueño de Lehi tenemos una elección. Vamos hacia la doctrina de Cristo, el árbol de la vida, donde ayudamos a los demás y nos humillamos, o nos alzamos como el gran y espacioso edificio. Por lo tanto, el siervo sufriente se convierte en una vía o metáfora, no solo una profecía de Jesucristo, que lo es, una metáfora de la doctrina de Cristo y lo que se espera de nosotros. Debemos ser el siervo que sufre. Se supone que debemos asumir la adversidad. Se supone que debemos asumir las cosas del mundo, las cargas de los demás. Este es el mensaje. Esto es lo que debemos comunicar a la gente. Esto es lo que representa a Cristo y todos deberíamos seguir. En el verso 4 del capítulo 53, cargó con nuestras penas y angustias. El llevado ahí ciertamente ha llevado nuestras penas, es el hebreo neshar, como el verbo aquí. Eso también puede usarse para nuevamente levantado. Carguen con las penas de otros, perdonan.
Él soporta el sufrimiento y es elevado. Todos son Neshar. Lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Así que lo percibimos como débil en esa situación. Él sufre y lleva nuestras penas. Y aún así, esta es la gran mano de Dios. Una vez más, sufrió por nuestras faltas, herido por nuestra maldad. El castigo por nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas somos sanados como la serpiente de bronce que se levanta. Por lo tanto, quería principalmente conectar eso en la comprensión de que la doctrina en los convenios aquí está conectada al Antiguo Testamento y que Isaías tiene un papel fundamental en lo que pasa hoy en los últimos días. Isaías se encuentra en todas las Escrituras, especialmente 52 y 53. Debemos aprender esos capítulos muy bien. Necesitamos comprenderlos y obtener el contexto. Todos somos parte de esto. Todos participamos en la doctrina de Cristo. Estamos en la montaña. Como participantes, lo tenemos de nuevo en la sección 133. Versículo 57. Para que los hombres compartan en las glorias. Esos son nuestros pies. El Señor envió la plenitud de su evangelio, sus buenas nuevas, su pacto eterno, razonando con claridad y simplicidad. ¿Por qué? Para preparar a los débiles, para lo que se avecina en la tierra. Bueno, todos somos débiles. Todos debemos aprender a ser comprensivos y humildes, aceptando nuestras debilidades para crecer. Lo que es la doctrina de Cristo, porque así es como somos levantados por Dios. En el verso 58 sigue el plan divino donde los débiles confunden a los sabios. Los débiles se elevan, ¿no? Y por las cosas frágiles de la tierra, el Señor separará a las naciones con el poder de su espíritu. Entiende cómo se unen Abinadi, Noé y sus sacerdotes, al Rey, doctrina de Cristo. ¿Por qué debe haber un ícono de sacrificio perfecto y debilidad absoluta? Todo lo esperado y más. Eso es lo que quería abordar. No entraré tanto. Para no desviar el enfoque de lo que se debe entender. No quiero desviar el enfoque de lo que se debe comprender. No quiero profundizar tanto en el 134, algo que no escribió Joseph Smith, posiblemente escrito por Oliver Cowdery. Solo diré que sé que la Iglesia lo hace regularmente. Siguen viendo la sección 134, como guía para manejar el Estado y cómo trabajar religión y Estado juntos. Y creo que es muy apropiado hoy en día. Si escuchaste la semana pasada al presidente Oaks hablando sobre la libertad religiosa y aún así no trabajar dentro de las leyes de no discriminación. Esta es una excelente orientación que obtenemos aquí y curiosamente es algo que llega tú. Nuestra relación es rara con el gobierno. Siempre ha sido así. No ha sido fácil, claro, pero debemos seguir de cerca a los profetas y apóstoles que defienden la libertad religiosa, porque es algo que ellos sienten, han mencionado. Sienten que hay una clara tendencia hacia la intromisión en esas libertades religiosas. Gracias por escuchar.